que el Espíritu de Dios te lleva a la Escritura para mostrarte algo en específico. Voy a conectar con la celebración que está ocurriendo en estos días. Me refiero a la pasión, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy importante aquí porque esto no ocurre siempre, pero me ha sorprendido el Señor con llevarme a Isaías. Simplemente fui al libro de Isaías y es lo que voy a compartir. Voy a leer en esta ocasión algunas cosas y yo creo que ahí está encerrado el mensaje para este momento, porque en el mundo cristiano todo el mundo ha celebrado estas fiestas, conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como se dice religiosamente, ¿no? Es una conmemoración que también Él lo dejó así estipulado. Pero nada más quiero conectar aquí algo muy antiguo, porque estamos dando un salto extraordinario desde el libro de Isaías, y en particular Isaías es muy especial porque, como hemos mencionado antes, el capítulo 53 de Isaías es muy especial porque detalla paso por paso, ¿no? Ese dolor, esa entrega, esa aflicción, esa muerte, esa pasión del Mesías de Israel y en realidad del Mesías de la creación, porque Jesús de Nazaret, el hijo de Miriam, el hijo de Dios, vino a restaurar todas las cosas. Y esto ocurrió hace varios miles de años atrás, no estamos hablando de algo reciente, pero nada. Quiero ir a esta lectura en Isaías capítulo 43. El Señor me lleva ahí a estos versículos. No son muchos versículos, pero voy a leer el versículo 48 del capítulo 43 del profeta Isaías, que nos dice él que no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Ya está apuntando el profeta a algo nuevo que va a acontecer. Y no hemos llegado al capítulo 53, estamos en el capítulo 43. Entonces Dios está preparando el camino, preparando al profeta para dar este anuncio. Y por cierto, fue Isaías el que también declara: ¿quién ha escuchado, quién ha creído a nuestro anuncio? He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto es extraordinario porque Dios le está hablando primeramente a un pueblo de dura cerviz, que han pasado muchos años, han sido deportados, perdieron el templo, perdieron lo que los hacía seguir, pudiéramos decir, hacia adelante, y ellos de alguna manera arreglaron la agenda religiosa y con eso se mantuvieron a flote hasta que llega entonces Jesús de Nazaret. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 44 está esta otra lectura que dice así: ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? El profeta está tratando de conectar o hacer un puente entre esa historia de redención desde que salieron de Egipto, que es donde comienza todo esto de las fiestas conmemorativas, ¿no? El Pesaj, cuando salen en esa noche de luna llena, como hemos hablado antes, y por fin la libertad. Y luego ellos tendrían que decidir si querían de verdad servirle a Dios. Esto es algo que no ha cambiado. Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le creen. Pero dice así el versículo 7, otra vez: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Ciertamente él llamó a Abraham, pero no comenzó ahí lo que Dios iba a hacer respecto a la salida hacia establecer el pueblo
de los lomos de Abraham saldría Isaac, y de los lomos de Isaac saldría Jacob, pero no fue así de sencillo nada más. Jacob tuvo que engendrar 12 reyes, ¿no? Y de esos 12 reyes, de esas 12 tribus, digamos, él entonces escoge una, y de esa tribu de Judá, entonces él establece la dinastía del rey David, y de ahí nos da al Mesías de Israel. Él nos recomienda aquí y nos impulsa, ¿no? Y dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y esto es lo más que me tocó. Dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y de ahí quizás yo me agarro siempre y me animo. Una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Esto no es de uno, esto no sale automáticamente de un currículo universitario, de un currículo en una denominación, ni nada por el estilo. Esto sale por el Espíritu de Dios, como deben de salir las cosas, salvo que tienen que estar de acuerdo a lo que dice la Escritura. No tenemos nada que hablar, no tengo nada que hablar, a menos que no sea de la propia Escritura. Y el Señor es el quien me ha ayudado a conectar aquí los puntos. Y por eso nada más, este salto que ustedes acaban de escuchar, quiero brevemente entonces llevarlo a esa escena donde hay que leer entre líneas qué es lo que está pasando aquí. Es en el momento de la crucifixión, en el capítulo 23, en este caso de Lucas capítulo 23, verso 47 al 49, 3 versículos. Y dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, el centurión es un romano, un italiano. Estamos aquí viendo que hay una conglomeración aquí de diferentes caracteres. Y primero, Lucas en el versículo 47 está siguiendo la historia, pero es interesante notar esto, que es un centurión romano, capitán, pudiéramos decir, romano, no es de la guardia del templo. Aquí estamos haciendo una diferencia, que había guardia del templo que estaban al servicio del Sanedrín, pero cuando hablamos de los centuriones romanos, esos están al servicio de Roma. Eso le responden directamente al gobernador, a Poncio Pilatos, ¿no? Y Poncio Pilatos le responde a Roma, al César. Entonces, cuando el centurión vio lo que había acontecido en esta crucifixión, estando delante de las cruces que estaban allí levantadas, pero había una en particular, que era la que llamó la atención, porque en esa cruz se estaba sacrificando, conforme a lo que dijo Isaías 53, se estaba sacrificando al Hijo de Dios. Y esta fue la espina, esta fue la gota que llenó la copa, ¿no? Y cuando Jesús de Nazaret en realidad acepta en su silencio y en su actitud y en sus respuestas a medias, pudiéramos decir, porque estaba siendo y había sido maltratado y golpeado y humanamente hablando, él aún así estaba cumpliendo la Escritura palabra por palabra y podía responder, pero fue suficiente para que los del Sanedrín se dieran cuenta que él era en realidad la persona que estaba diciendo cuando le preguntaban directamente, y estaban viendo lo que ellos no querían escuchar, es que estaban delante del Hijo de Dios. Para el Sanedrín esto era una blasfemia, y de ahí se agarraron, ¿no? Porque para ellos la misma palabra les decía, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, no hay otro, es solamente un Dios. Pero ellos creían también en un Mesías, pero ese Mesías era diferente, un Mesías tipo el rey David, tal vez, que ellos estarían esperando para que
luchara contra los romanos, pero su reino no era de este mundo y él lo dejó saber bien claro. Mi reino no es de este mundo. Hay que hacer esta separación porque todo lo que hace Jesús es para poder vencer al mundo y quitar esto de en medio, esta idea de que esto se va a arreglar terrenalmente, se va a arreglar humanamente hablando. No, de ninguna manera, esto se va a arreglar desde los cielos, es otro reino, es algo completamente diferente, ¿no? Es otra creación. Jesús de Nazaret acepta, ¿no?, lo que había que hacerse y él entonces derrama su sangre, su vida, tal y como Isaías 53 lo dijo. Y las cosas nuevas que el profeta escribió, he aquí que voy a hacer cosas nuevas desde aquel entonces, que no continuaran mirando hacia Sinaí necesariamente, continuaran mirando a lo que Dios estableció con Moisés, porque iba a ser sombra de lo que había de venir. Entonces aquí en este momento dado es porque Jesús sigue al pie de la letra los 10 días, ¿no?, del primer mes de Abib, ¿no?, donde él entra de una manera como digamos bien llamativa. Entró a Jerusalén y las multitudes le seguían y le alababan en ese momento, ¿no?, como el hijo de David. Entonces eso era precisamente la selección del cordero que iba a ser sacrificado 4 días después. Y ciertamente el día 10 él entra a Jerusalén en este caso, y 4 días después está ante el procurador, ante el gobernador Poncio Pilato. Y aquí ahora, ya en la cruz colgado, podemos ver lo que está pasando. Solamente quiero que vean los caracteres que hay aquí, quiénes son, porque nos deja mucho que decir en cierta manera, pero también no se le está echando la culpa a nadie directamente, porque cuando hablamos de los romanos, ellos no tenían conocimiento de estas cosas. Cuando hablamos de los que le seguían, no tenían ningún poder en el gobierno, y menos entre lo establecido por el Sanedrín, en ese control que tenían los escribas, los fariseos, los que tenían su propia guardia en el templo. Era algo que aún los romanos tenían que lidiar con ellos directamente. Aquí vemos cuando el centurión, repito, el capitán romano, vio lo que había acontecido. Este romano dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Hay algo, ¿no?, que es innato en el ser humano, la capacidad para creer, la capacidad para darse cuenta de que hay algo más, de que hay algo que tal vez hay que prestar atención, porque esto de la tierra es temporero, pero algo me dice que hay algo más después de la muerte. Algo me dice que hay algo más de esta creación material que estamos viendo cuando miramos al cielo durante el día, cuando miramos las estrellas de noche. Hay algo más, no estamos solos, hay algo más. Entonces Dios nos recuerda, ¿no?, que la historia tenía que transcurrir de esa manera a causa de lo que ocurrió en el Edén, ¿no?, hoy en día, digamos, 6,000 años atrás. Pero el profeta Isaías está recordando entonces que vendría algo nuevo, que Dios iba a traer a alguien, e Isaías está en el 43, el capítulo, pero ya para el 53, capítulo 53, ya escribe, ¿no?, sobre ese cordero sufrido, que enmudeció su boca y subió al matadero.